Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué privilegio en esta noche poder estar nuevamente para el estudio de la palabra del Señor. Espero que estén reunidos en su casita con los niños, con los jóvenes, con toda la familia para poder entrar en este tiempo de devoción a nuestro Padre Celestial y el de oír también su bendita palabra. Les invito a orar. Inclinen su cabeza ahí donde se encuentra usted en este momento. Padre nuestro que habitas en gloria, en esta hermosa noche te damos muchas gracias porque tú has sido nuestro Padre que nos has guardado hasta este momento y hemos recibido de ti toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como lo dice tu bendita palabra. Gracias porque tu gracia es infinita y a cada momento, Señor, nosotros vemos tu gracia manifestada en nuestra vida. Te rogamos que tú bendigas esta reflexión de tu palabra para nuestra edificación espiritual y tú bendigas también a todos los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, donde quiera que se encuentran, mi Dios de gloria, que tu gracia y tu bendición pueda ser derramada sobre cada uno de ellos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para nuestra meditación de hoy, les invito a que abran su Biblia a la carta a Tito en el capítulo número 2 y vamos a leer de los versículos 11 al 14. Es una hermosa lectura de la palabra de Dios. Tito 2, 11 al 14, que a la letra dice, mis queridos hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Yo le he titulado a esta porción bíblica, mis amados, la gracia de Dios manifestada, que aparece en la primera parte del versículo 11. Pero, ¿qué es la gracia? Hermanos, la gracia de Dios es aquello que se otorga de una manera gratuita por el Dios del cielo. Y si pensamos, hermanos, de todas las cosas que nos ha dado el Dios del cielo, yo creo que no alcanzaría esta noche para que diéramos testimonio de cuántas bendiciones hemos recibido del Señor cada día y durante todos los días de nuestra vida. No solamente han sido bendiciones terrenales, sino también bendiciones espirituales. Yo creo que por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová, allá en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y de misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, como ya dije, estamos diciendo que es el regalo que Dios nos da cada día. Y es un regalo inmerecido que tenemos del Señor. Es Dios dando lo que nosotros no merecíamos. Porque nosotros solamente merecíamos el castigo eterno por nuestras maldades, por nuestros pecados, pero Él nos dio de su gracia. Con razón el apóstol San Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado vida. El Señor nos ha dado
esa vida eterna. Y hay un texto maravilloso, hermanos, en San Juan 8:51. Creo que uno de nuestros pastores lo citó en el mensaje anterior. San Juan 8:51. Dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Se refiere, hermanos, a la muerte eterna. Cuando la persona acepta la gracia del Señor, tiene vida eterna y ya no vendrá condenación, porque la gracia del Señor lo ha rescatado. Hermanos, y en el pasaje leído de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, encontramos ahí la gracia de Dios manifestada en el cristiano. Número 1, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y número 2, la gracia de Dios se ha manifestado para que aguardemos su venida. Pero comenzando primero en el versículo número 11. La gracia de Dios se ha manifestado, dice ahí la palabra, para salvación. Leamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres, aquellos que reciben por fe la gracia de Dios en sus corazones. Esa gracia de Dios que se ha manifestado es, dice, para salvación. Y cuando hablamos de salvación, pensemos en tres aspectos, hermano, de la salvación. Esa salvación que tiene que ver con el pasado. Es decir, cuando usted entregó su vida al Señor Jesucristo por primera vez, su nombre fue inscrito en el libro de la vida y el Señor perdonó todos sus pecados y el Señor lo rescató de la pena y del pecado. En otras palabras, el Señor nos salvó de la condenación eterna. Si vemos, hermanos, en Mateo 25:46, la palabra de Dios dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sabemos que hay dos grupos de gente en el mundo, los cristianos y los no cristianos. Pero cuando sea el día del juicio final de cada uno de las personas, o sea el momento en que partamos de esta vida, hermanos, aquí se habla de una condenación eterna para los injustos, pero de una vida, de un descanso eternal para los justos. Pero somos justificados, hermanos, solo en Cristo Jesús. Su gracia nos ha alcanzado y hemos sido liberados de la muerte eterna. Es decir, que en el pasado, cuando entregamos al Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos liberados de la condenación eterna. Fuimos liberados del castigo eterno. Pero en segundo lugar, también se habla de la salvación en el presente. Cada día, hermanos, el Señor nos guarda para que nosotros seamos libres del señorío del pecado. Por esa razón, hermanos, es que estamos hasta este momento con vida espiritual, porque el Señor nos ha guardado. Miremos qué nos dice Romanos 6:14. La palabra del Señor dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, hermanos, ya no es nuestro Señor. Usted es un santo de Dios y ya no es para que siga pecando y ofendiendo a Dios. Si en verdad entregó su vida al Señor Jesucristo un día, en ese momento usted fue salvo del castigo eterno. Pero cada día, en el presente, estamos siendo salvos del señorío del pecado. El Señor nos guarda siempre. Por eso nos enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debemos de vivir en el presente. Somos salvos, hermanos, del señorío del pecado. Pero en el futuro, hermanos, seremos salvos totalmente de la presencia del pecado. Seremos salvos completamente, hermanos, cuando el Señor nos pueda redimir, cuando Él venga por su iglesia, hermanos. El Señor nos va a transformar en gloria, nos va a dar un cuerpo glorificado y ya no más viviremos con este cuerpo lleno de pecados aún, ¿verdad? Sino estaremos totalmente santificados y seremos
tal como el Señor Jesucristo es. Si vemos ahí en Hebreos 9:28, dice la palabra del Señor: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso fue cuando Cristo vino la primera vez para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero luego dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor va a venir otra vez, pero va a venir sin relación al pecado y va a venir a salvarnos de la presencia del pecado y nos va a llevar a su presencia para estar con Él por toda la eternidad. Entonces hemos dicho que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero en segundo lugar, veamos, hermanos, que la gracia de Dios se ha manifestado para que aguardemos su venida. Miren el versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardar ahí significa esperar, hermanos. Ojalá que como pueblo del Señor Jesucristo, como iglesia de Él, estemos esperando al Señor. Él puede venir en cualquier momento y dichosos, hermanos, los que esperamos a Jesús cuando venga en el arrebatamiento y nos lleve a su presencia allá en los cielos. Será una dicha. Por eso el texto claramente dice: aguardando la esperanza bienaventurada, es una dicha, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si vamos, hermanos, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y su versículo 7, dice la palabra del Señor así: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, estemos preparados. ¿Cómo estar preparados? Estar guardando las palabras de la profecía de este libro. Por eso dijimos anteriormente que Jesucristo dijo: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si nosotros estamos con vida cuando Cristo venga, hermanos, si estemos todavía con este cuerpo físico, no vamos a ver muerte física. Y nos vamos a ir con Él, con un cuerpo glorificado. Pero ¿qué hay que hacer? Guardar la palabra. Pero si vamos también a Apocalipsis capítulo 3, hermanos, ahí en el versículo 10, dice la palabra del Señor. Jesucristo, hermanos, hablándole a la iglesia de Filadelfia, en este mensaje le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa palabra se refiere a la palabra de Dios. Por eso el cristiano debe ser muy paciente esperando al Señor. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Se refiere a los juicios que vendrán, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia. Esa gran tribulación que la palabra del Señor nos muestra aquí mismo en el libro de Apocalipsis. Pero ¿saben qué va a hacer el Señor con nosotros, los que somos su iglesia? El Señor nos va a librar de ese día de su ira. Si vamos ahí a 1 Tesalonicenses 1:10, para concluir esta meditación, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor nos va a librar de su ira venidera cuando Él venga por nosotros y nos arrebate para ir y estar con el Señor. Entonces los juicios en este mundo se van a dar como nunca jamás en la vida han pasado, y va a ser terrible para el hombre que viva en esta tierra. Gracias al Señor, porque nosotros estamos aguardando la venida del Señor, por la gracia del Señor. Por eso dijimos en primer lugar que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y ojalá que muchos más puedan venir al redil del Señor. Y número 2,
Esa gracia de Dios que se ha manifestado es para que esperemos su venida, para que estemos listos, porque el Señor puede venir en esta misma noche. Y la pregunta es, ¿está preparado usted? Ojalá que sí. Que el Señor le bendiga, lo guarde y lo fortalezca y adelante con Cristo, mis queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga.